Hola a todos, que Dios les bendiga, espero estén bien. El día de hoy me toca hacer la presentación de mi ensayo de Historia de los Bautistas Particulares. El nombre de mi ensayo es La necesidad de las misiones evangelísticas para el avance de la doctrina reformada. Y quiero decir en primer lugar que este no es ni mi mejor ensayo ni mi mejor presentación, pero quiero ser honesto y sincero con ustedes, es un tema difícil. Sin embargo, a manera de introducción quiero decir que como ustedes saben, las iglesias bautistas reformadas o las iglesias de corte reformado, en los últimos días han sido las que más han estado creciendo y proliferándose. De hecho, ha habido como un regresar, un retorno a la parte confesional, reformada, histórica, litúrgica, que se ha recuperado, ¿no?, de la reforma protestante dentro de las iglesias modernas. Y las iglesias cristianas han crecido mucho por eso, ¿no? Sin embargo, en el siglo XIX, los bautistas particulares o los bautistas reformados de ese tiempo empezaron a hacer misiones a gran escala y empezaron a alcanzar el mundo convencidos y comprometidos con el mensaje de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y es el propósito del ensayo, analizar lo que ellos hicieron, cómo lo hicieron y ver cómo es que se están haciendo misiones hoy en día y hacer un llamado a la iglesia local, a la iglesia bautista reformada de nuestro tiempo, a aprender de sus antepasados. Así es que esa es la manera de introducción. Ahora quiero empezar hablando un poco de las misiones del siglo XIX. En el siglo XIX Dios levanta a un hombre, William Carey. De hecho, en 1792, dentro de las iglesias bautistas particulares había una controversia de que si para alcanzar a los perdidos o el evangelismo en sí era necesario y si se debían de utilizar medios humanos o recursos humanos para alcanzar a las personas que no habían recibido el mensaje de Cristo. Obviamente había una influencia del hipercalvinismo dentro de las iglesias bautistas. Sin embargo, la iglesia bautista en sí estaba dividida en este punto y había cristianos dentro de la iglesia bautista que creían que no era necesario ir a hacer evangelismo, ir a hacer misiones y hacer esfuerzos humanos para alcanzarlos porque estaban pensando de que eso era en contra de la voluntad de Dios. Otros, por otro lado, decían, bueno, la escritura es clara de que Dios utiliza estos medios para el alcance de los perdidos, para que los perdidos escuchen el mensaje y Dios soberanamente va a llamarles, ¿no? Y quiero decir en primer lugar que el calvinismo en sí no es malo, el hipercalvinismo sí lo es. El calvinismo simplemente es un retornar o un descubrimiento de las doctrinas que están claramente en la escritura y simplemente están ordenadas de manera clara, obviamente. Juan Calvino es el que se le atribuye en las doctrinas de la gracia y por eso viene el nombre de calvinismo para aquellos que no sepan el tema. Ahora, William Carey, regresando a William Carey, fue un hombre excepcional, un zapatero bautista que Dios llama de sus humildes comienzos. Sin embargo, él es considerado hoy en día el padre de las misiones modernas. Y lo interesante de la vida de William Carey es que a pesar que no tenía gran educación y recursos, fue uno de los hombres que más han hecho por las misiones en toda la historia del mundo. Y Dios usó mucho a este hombre. Este hombre se opuso a aquellos cristianos bautistas que creían que no era necesario las misiones y el evangelismo y demostró de manera bíblica cómo es que desde el tiempo de los apóstoles hasta el tiempo de él ha habido un movimiento misionero constante por parte de los cristianos y cómo es que las naciones paganas han venido a reconocer y conocer de Dios por parte de estas misiones. Entonces él hace esa demostración y escribe un ensayo donde él demuestra de que es cierto que hay dificultades para las misiones, como por ejemplo la distancia que hay que recorrer, los recursos que hay que conseguir para hacerlo, el riesgo de la vida y la violencia que uno puede enfrentar cuando uno está haciendo esta labor, y también la barrera del idioma, son cosas que eran reales. Sin embargo, William Carey muy hábilmente empieza a deconstruir, digamos, esos mitos y empieza a demostrar cómo son meramente excusas para no hacer o no cumplir con el mandato de la Gran Comisión. Este hombre estaba convencido y comprometido con llevar el evangelio a las personas que estaban lejos. Él estaba realmente consternado por la necesidad de que estas personas paganas que estaban muriendo sin Cristo
fueran parte del reino de Dios y quería llevar el evangelio a todo lugar. Y es interesante ver cómo los bautistas de ese tiempo fueron los pioneros, fueron realmente los que iban a la vanguardia en este movimiento. A partir del trabajo de él, William empezó a decir, ¿sabes qué? Vamos como a habilitar o a sistematizar un poco más esto. Y él dice, una de las cosas que son necesarias para que las misiones funcionen bien es que se haga entre iglesias de la misma denominación. Entonces iglesias de la misma denominación se empiezan a organizar, ponen sus fondos juntos para poder llevar estas misiones a cabo. Otra cosa que hace es, una vez que esté este fondo de misiones hecho, que haya un centro de administración, pero los administradores deben estar comprometidos con la causa del evangelio y deben de ser personas cristianas nacidas de nuevo. Y también así es, ¿no? Se conforman organizaciones con personas muy comprometidas con esta obra, con este movimiento, ¿no? Pero también él dijo algo muy interesante, se necesita también, y es lo más esencial, es la oración. De hecho fue lo primero que él explicaba. Y la oración es esencial, es importante para poder llevar el evangelio a otras personas, porque es una obra del Espíritu Santo. Entonces él también demostró cómo esto fue tan vital y muchas personas y otras iglesias empezaron a ser inspirados por él y se empezaron a formar más convenciones y más asociaciones para misiones. Y las asociaciones para misiones eran diferentes que las convenciones. En una convención tú podías ser miembro siendo miembro de una iglesia y aportar de lo que tú tenías. En las asociaciones tú tenías la libertad de, mientras hicieras alguna clase de contribución, podías ser miembro de la asociación. Entonces, en ese tiempo se levantaron distintas asociaciones, unas como con la labor para publicar libros y alcanzar a los perdidos, otros para eliminar la analfabetización, ¿no? O sea, querían que la gente estuviera educada, que conociera otros idiomas. Y muchos de los misioneros que iban eran multifacéticos. De hecho, parte de la obra de Carey involucraba el sacrificio personal que muchos de estos misioneros hicieron, ¿no? Muchos perdieron sus hijos, perdieron su vida, perdieron su salud. Otros simplemente morían en el camino hacia el lugar donde tenían que predicar. Otros morían a los días de haber llegado porque se enfermaban de algo nuevo, o los mataban o se los comían los pueblos caníbales a donde ellos iban. Entonces, todo esto les aconteció. Sin embargo, esto no detuvo la obra de misiones. Al contrario, se levantaron más y más y más misioneros. Y para el año 1830, la iglesia bautista había crecido un 360%, fruto de todas estas organizaciones que se crearon. Y esas organizaciones y sociedades tenían también ministerios de ayuda social, ministerios para crear escuelas, para crear hospitales. Entonces fueron algo que bendijo mucho a las naciones a las cuales se llevaban estos misioneros, porque también no solamente proveían eso, pero también traducían la Biblia a los idiomas natales de esos lugares y también proveían cuidados de salud y comida a estas personas. Era algo maravilloso. Ahora, aunque el trabajo misionero parece que nomás estaba enfocándose fuera de los Estados Unidos y a otros países donde no había llegado el evangelio, también había una labor evangelística interna y las organizaciones misioneras de ese tiempo se enfocaron también en alcanzar a las naciones indígenas nativas americanas, y eso fue también maravilloso. A pesar de que hubieron todos esos sacrificios, esas pérdidas humanas, Dios aún así les concedió mucho éxito a los misioneros. Y ellos no solamente aportaban sus vidas, también aportaban físicamente, económicamente. De hecho, Juan Onken, un reformador bautista misionero alemán, decía que un cristiano era igual a un misionero. Así es que esa era la manera en que se veía, ¿no? Y ese sentir impregnó muchas iglesias y muchos cristianos en ese tiempo. Por eso también crecieron las misiones, tenían un compromiso y se identificaban con una causa. Ahora, las misiones contemporáneas son un poco distintas, pero se han beneficiado grandemente de los esfuerzos de las misiones de los siglos pasados. Muchas de las organizaciones misioneras que se crearon en 1800 todavía existen en el día de hoy. Sin embargo, el arminianismo, el dispensacionalismo como la postura escatológica preeminente y el movimiento carismático
han diluido parte de este mensaje, ¿no? Ya los bautistas, de hecho, ya no son ahora los que van a la vanguardia. Ahora los bautistas se consideran que son el 10% de las misiones que se hacen actualmente hoy en día. Pero la Iglesia Cristiana Bautista Reformada de nuestros tiempos está haciendo una labor evangelística local. Está alcanzando a las personas por medio del evangelismo y se está esforzando por hacerlo. No están influenciados por el hipercalvinismo que los detenía de salir y predicar, no. Han entendido que la Biblia enseña realmente el mandato de la Gran Comisión. Pero las opiniones y las influencias de aquellos miembros de las sociedades que no eran cristianos influyeron también en el mover y en las causas que ellos apoyaban con sus recursos. Y hubo un declive de las misiones. Hoy en día, un dato curioso es que en las finanzas de las misiones modernas, del 78%, de 78 billones de dólares que se utilizan para las misiones hoy en día en todo el mundo, en todas las religiones cristianas, digamos, o denominaciones, solamente el 1.78% de ese dinero se usa para alcanzar a personas donde no ha llegado el Evangelio. O sea, es tan terrible. Un comentarista dice que los americanos ahora gastan más en comprarle un traje de Halloween a sus mascotas que lo que gastan en todo el año en misiones para alcanzar a los no alcanzados. Eso es una cifra triste. Y pareciera que la Iglesia Bautista Reformada hoy en día se enfoca más en hacer conferencias y convenciones para seguir promoviendo la doctrina reformada, que no está malo. Pero como que se han olvidado de las misiones a los perdidos. Y esto es algo muy doloroso. De hecho, la urgencia está aquí, en que día a día mueren más de 100,000 personas sin Cristo. Esto es un número triste. ¿Y qué es lo que el cristiano bautista reformado que conoce la verdad y cuyas convicciones son verdaderamente bíblicas hace? Bueno, creo que nos pasamos más tiempo usando los medios sociales para debatir o para exponer las doctrinas y las confesiones, por ejemplo, u otros temas, o para hacer apologética, que no está malo. Pero, como dijo el Señor Jesús a los fariseos, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿no? El evangelismo y las misiones son importantes. De hecho, deben ser lo que nos muevan a seguir adelante. No debemos de dejar que el modernismo, ni el relativismo, ni otras cosas destruyan, o el inclusivismo, ¿no? Y estén destruyendo el enfoque o desviando nuestra atención de lo que debemos de hacer. De hecho, una de las organizaciones modernas como la Junta Internacional de Misiones, IMB por sus siglas en inglés, ellos están tomando ventaja de los recursos modernos que tenemos. Por ejemplo, ellos hacen evangelismo usando realidad virtual. Se meten dentro de un casco, se ponen una máscara y están conectados a otra parte del mundo, compartiendo el mensaje del Evangelio de Cristo y ganando almas para Cristo. En un lugar donde tal vez están viendo modelos de 3D divertidos, pero son personas reales que están representadas atrás de ellos y a ellos les están predicando el Evangelio. Eso es algo maravilloso, algo que se puede usar. Ahora se puede viajar por avión y estar en unas horas en otro país del mundo. Ahora se puede apoyar económicamente directamente a misiones, se puede estudiar mejor en qué se utiliza el dinero y uno puede apoyar causas que verdaderamente valgan la pena. Y las iglesias bautistas reformadas en este tiempo necesitan retomar eso, unir esfuerzos nuevamente con otras iglesias bautistas reformadas, no creerse que son los únicos y no solamente depender de sus recursos, sino que tomar los recursos de otras iglesias. Las iglesias bautistas reformadas necesitan salir y predicar el Evangelio a toda criatura, con los recursos que tengan, y unir sus esfuerzos para llevar el Evangelio a otros. Y especialmente a aquellos lugares donde no llega el internet, donde no hay teléfonos celulares, donde el gobierno está persiguiendo a los cristianos. Ahí tienen que estar los cristianos de hoy en día, predicando el Evangelio, llevando la verdad de Dios. Y que tengamos la mentalidad que tenía William Carey, que decía: esperemos cosas grandes de Dios y hagamos o intentemos hacer cosas grandes para Dios. Ese es mi ensayo y ese es lo que quería compartirles. Espero que haya sido de bendición.
Por favor, dejen sus comentarios y que Dios les bendiga.